Hola, ¿cómo les va? Nuevamente acá, prometo que es la última intervención del día, no los molesto más. Pero como el público se renueva, dijo la filósofa, o algunos de ustedes tienen memoria selectiva, o llegaron más tarde, reitero que el jueves que viene tenemos clase. Obviamente toda la explicación que les hice al principio, hay clase. Si alguien está en el baño, ustedes agárrenlo en la puerta y díganle, hay clase el jueves. ¿Sí? Por ejemplo, la compañera que entró recién, hay clase el jueves. Bien. No lo digo alegremente, lo digo gravemente, todos sabemos las circunstancias, todos sabemos la justicia del reclamo, pero también tenemos una programación académica, están ustedes atrás, etc. Así que sí tenemos clase, que serán los segundos encuentros del seminario que acaba de terminar de problemáticas jurídicas, la clase, y de este segundo seminario, primera clase, que es planeamiento y gestión universitario o de instituciones universitarias, que ahí voy, que es uno, recuerdan, hagamos un pequeño repaso, de 9 espacios curriculares, que es la totalidad de lo que ustedes hacen en esta especialización. 9 espacios curriculares, de los cuales 7 son seminarios, 1 son las prácticas de intervención universitaria y otro es el taller de producción del TFI. 9 espacios. Todos lo tienen que tener aprobados. ¿Sí? Uno de ellos lo pueden tramitar por equivalencia de un seminario que sea pertinente a la temática de la carrera. ¿Está bien? No tiene que ser un seminario igual a uno de los que se da en la carrera. No es que si alguien no tiene un seminario sobre planeamiento, no puede tener una equivalencia para esta carrera. Tiene que hacer el seminario de planeamiento, va a hacer el seminario de problemáticas jurídicas y puede tener dentro de los 7 seminarios 1 tramitado por equivalencia. ¿En qué consiste esa equivalencia? En que sea un seminario de posgrado, que no tenga más de 5 años de haber sido aprobado y que tenga el mínimo de horas, es decir, 45 horas como mínimo. Si tiene 60, 90, etc., está todo bien. Si tiene 30, no es equivalente a un espacio curricular. ¿Sí? Uno, para eso, lo que tiene que hacer es presentar ese seminario. ¿Qué significa la presentación de ese seminario? Supongamos que es un seminario sobre, ayúdenme, del CIRBAN, por ejemplo, seminario del CIRBAN, que es un seminario de posgrado del sistema integrado de archivos, bibliotecas, repositorios y museos. Bueno, y tiene 60 horas. Fantástico, digamos, es un seminario equivalente y se ocupa uno y solo uno de los espacios curriculares. Los otros 8 los tienen que hacer. ¿Sí? Y lo que equivale es a un seminario, no al espacio de prácticas ni al taller de producción del TFI. ¿Sí? ¿Qué tienen que presentar? El programa del seminario, para que podamos decir, sí, es pertinente, tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la educación superior, sistema universitario, etc. Si fuera la germinación del poroto, por ejemplo, puede tener 2.800 horas, ma non troppo, digo, no es pertinente, le decimos no. Y no hay comité de alzada, no hay recurso y nadie los va a salvar. El programa y el certificado de aprobación. Con el certificado de aprobación y el programa, se chequea si el programa, la pertinencia, y el aprobado, buenas noches, mucho gusto, tiene la equivalencia. Aquellos que no tienen un seminario ya en su bagaje, ni tienen programado hacer uno en paralelo, hacen los espacios, hacen los
los seminarios que damos en estos seminarios. Una pregunta que surgió recién, para aquellos que entregaron el informe en PIA, en prácticas de intervención académica, y se los evaluaron y se los aprobaron, cumplieron la práctica. ¿Está bien? Si se los aprobaron, cumplieron la práctica. Si Glenda y su equipo les devolvieron y dijeron sí, están aprobados, tenés la nota X, se acabó la práctica. ¿Está bien? No confundamos que hay una segunda fecha de entrega. Esa segunda fecha de entrega es para los que no aprobaron la primera, para los que no entregaron, y la segunda es definitiva. No hay tercera. ¿Ok? Entonces, presenten en la segunda aquellos que no tienen aprobado la primera o no presentaron en la primera. ¿Está claro? Por favor, háganlo así. Sí, por favor. ¿Hay fecha ya en el yo pregunté en el grupo y no se comentó si hay fecha para la segunda entrega? Yo no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? La primera. Pero esa es la primera fecha. Tiene que haber una segunda fecha. Bueno, hagamos una cosa. Consulten en el grupo y así lo respondemos mañana. Insistí. Decile a él que está al lado tuyo que insista por vos. ¿Qué quiere que te diga? Si no te contestan, son un desastre los tipos de esos. Tenés razón. Es Glenda Morandi. Se llama Glenda Morandi. La responsable. Bueno, pregunten mañana en el grupo. Yo me encargo de que Glenda Morandi les conteste. Morandi. ¿Se escucha al fondo? Sí. Bien. Bueno, fantástico. Glenda Morandi. No, pobre Glenda. Pero es la responsable. No te contestó Glenda Morandi. Bueno. Bien, cualquier duda consulten a tiempo, insistan si no le respondemos. Sean estudiantes, por ejemplo. Claro. Bueno, les decía. Sí, dale. ¿Me recuerda la cantidad de horas que tiene que tener el seminario, por favor? 45 como mínimo. Y el jueves que viene no está definido modalidad. ¿Hay clase? ¿Cómo no está definido? No, es presencial. Ah, estaba en el baño. No, es presencial acá. Puede cambiar el aula, pero es presencial, es acá. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ahora va a empezar el seminario de planeamiento y gestión universitaria con el doctor Matías Causa, doctor en Ciencias de la Educación, a cargo del seminario. El currículum de Matías, googleenlo, y es bastante seriecito, yo lo conozco. La verdad es que hacemos una apuesta con este seminario en el mismo sentido, obviamente, de lo que les dije respecto de lo que son los demás seminarios. En qué sentido pensamos que les debe aportar. Les debe aportar, recuerden, al efecto del trabajo final integrador. Los materiales que les aporten, piénsenlos desde esa perspectiva, desde la utilidad, qué parte de ahí me va a servir para mis antecedentes, para mi estado de la cuestión, para mí, qué voy a recoger de ahí. Pensaba en la clase de Rafa de recién. Bueno, qué parte de la interpretación o de la teoría de la interpretación ustedes van a rescatar para poner como bibliografía, qué parte van a citar.
si tiene o no sentido algo de la juridicidad del sistema universitario, preguntárselo y responderlo, pensar qué parte va a las conclusiones, qué parte va a la introducción. Desde ahí, piénsenlo, digamos, aterrícenlos ustedes más allá de lo que digamos cada uno de nosotros en los seminarios. Con Matías estuvimos reunidos, hacia ahí vamos a ir. Instrumentos de planificación y herramientas de planeamiento y de gestión hay muchísimas, y sobre todo en la Universidad Nacional de La Plata. Son ejemplos de esto. Bueno, no quiero meterme ni spoilearle nada a Matías, pero es el plan estratégico de la universidad, es el documento Pensar la universidad, son los informes de seguimiento, son los informes de evaluación institucional, son todas aquellas cosas que permiten pensar la universidad previamente o pensarla en perspectiva, o explicarla en retrospectiva, ¿sí? La planificación y la gestión es intrínseca a la labor que cada uno de ustedes hace. Lo que tenemos que ponerlo es en superficie para que en cada uno de las propuestas de indagación exploratoria, sistematización de experiencia o de propuestas de innovación aparezca esta clave que es el planeamiento y la gestión. Los dejo con Matías. Cualquier duda, pregunten, insistan, ¿sí? Y vamos por ahí. Gracias. Mati. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo les va? En primer lugar, bueno, gracias Carlos por la presentación. Bueno, estoy muy contento de estar aquí junto a ustedes el día de hoy. La verdad es que, bueno, Carlos es un gran constructor e impulsor de procesos de formación, así que es un orgullo para mí acompañarlo en el dictado de esta propuesta de formación y de compartir este espacio de trabajo junto a ustedes. Sé que han estado trabajando con Rafael en la instancia anterior, escuché parte de la clase sobre el final, cuestiones muy interesantes que ahora de alguna manera le daremos continuidad con otro abordaje, pero para eso, bueno, preparé una presentación para compartir junto a ustedes el día de hoy. Antes que me pregunten, por supuesto que la vamos a dejar a disposición de ustedes en el espacio de la plataforma de Aulas Web. Sobre esa cuestión, seguramente ya a partir del día de mañana a ustedes se les dé el alta en la misma. Estuve yo ultimando algunos detalles en su diseño y en los primeros materiales que me gustaría que se encuentren allí. Eso va a suceder el día de mañana, ¿sí? Pero preparé para nuestra conversación del día de hoy, bueno, una primera presentación donde vamos a trabajar algunas ideas fuerza, en un trazo grueso de algunas problemáticas que, como bien decía Carlos, van a procurar, bueno, generar algunos aportes que hagan sentido en relación con sus intereses con vistas al trabajo final, ¿sí? En línea de lo que Carlos recién planteaba. En mi caso, bueno, haré una presentación un poco más detallada, pero contarles que me desempeño también como docente en la especialización en docencia universitaria de esta misma institución, en la cual trabajamos temáticas muy similares. El seminario tiene, bueno, un aire de familia con este que vamos a compartir aquí, si bien el nombre es otro por cuestiones del diseño curricular, es un espacio que se llama Problemáticas Político-Pedagógicas de la Educación Superior, ¿no? Palabras más, palabras menos, vamos a incorporar temáticas bastante similares en relación con ellos, ¿sí? Sé que somos unos cuantos, unas cuantas, pero me encantaría conocer qué están pensando en clave de ese trabajo final, ¿sí? Probablemente podamos ir conversando, aprovechando también las bondades de la plataforma web, seguramente cree un espacio de presentación en el cual, bueno, podamos dialogar también por esa vía, y que no se nos vaya gran parte del día de hoy en presentaciones, ¿sí? Pero sepan que me encantaría poder escucharles y conociendo qué están pensando, si es que están pensando algo todavía en relación con ese trabajo final para tener, bueno, mayores y mejores insumos para la preparación de los temas, de las clases, para la selección de la bibliografía, bueno, entre otras cuestiones que hacen a la práctica docente, ¿sí? Bueno, ¿están listos? ¿Están listas? ¿Les parece empezar una conversación en relación con temas generales del planeamiento y la gestión universitaria, así que es el título de nuestro espacio curricular? Bueno, una breve presentación, recién Carlos me
mencionado. Ahí figura mi correo electrónico, ¿sí? Si bien, como ustedes saben, la plataforma tiene el servicio de la mensajería interna, así que nos podemos comunicar por esa vía, pero por supuesto tienen allí también mi correo personal para cualquier consulta, para cualquier intercambio que podamos tener. Yo soy docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y en la de Trabajo Social. Estas cuestiones que hacen a la educación superior son parte de mis líneas de trabajo a nivel de investigación fundamentalmente, pero también, como recién les iba contando, de la docencia, ¿sí? Incluso alguna experiencia de gestión también, y la extensión universitaria, ¿no? Donde ya les contaré oportunamente y cuando se dé en relación con los temas, bueno, qué cuestiones trabajamos en relación con la educación superior en la extensión universitaria. Pero son temas que hacen a mi cotidiano, a mi desempeño profesional cotidiano, ¿sí? Bueno, allí cuestiones que ustedes van a poder identificar en el programa de la asignatura, un breve programa, oficia de hoja de ruta de lo que iremos trabajando, pero quería hoy presentarles como corresponde cuáles son los objetivos fundamentales de este seminario, ¿sí? Que son los siguientes. Allí el primero que incluí se denomina o procura que ustedes sean capaces de analizar, valga la redundancia, con capacidad crítico-analítica, la estructuración del sistema de educación superior argentino. Un poco sobre eso vamos a conversar fundamentalmente el día de hoy. Y por supuesto poder analizar el planeamiento y la gestión como dimensiones centrales y estratégicas, fundamentalmente, ¿no? Y acá aparece una primera declaración de principios, en pos, ¿no? O en perspectiva de la democratización de la universidad pública argentina. ¿Sí? Es decir, pensar el planeamiento y la gestión como, bueno, dimensiones centrales de esa finalidad, ¿sí? De ese norte, de ese direccionamiento político-pedagógico, ¿no? Ese es el primer gran objetivo que nos trazamos. El segundo tiene que ver con que podamos situar las cuestiones del planeamiento y la gestión de las instituciones universitarias en el marco de la definición de la educación superior como un derecho, ¿sí? Como un bien social, un poco en línea con el objetivo anterior. Veremos, ¿no? Cuáles son las declaraciones, las resoluciones, ¿sí? Sin entrar en cuestiones específicamente jurídicas que hacen a lo que ustedes trabajaron y trabajarán en el seminario que recién estuvieron desarrollando. Nos adentraremos, ¿no? En esa cuestión, ¿no? De, bueno, qué implica para el planeamiento y para la gestión de las instituciones universitarias pivotear en relación con esa definición, ¿sí? Esto es de la educación superior y de la universidad, si ustedes quieren más específicamente, como un derecho y como un bien social. Y por último, un poco Carlos lo anticipaba en la presentación, que podamos trabajar en relación a reconocer, ¿sí? Para quienes probablemente no lo ubiquen, y analizar también el plan de desarrollo estratégico de nuestra universidad en tanto producto principal del proceso de planeamiento universitario. Es decir, recién Carlos lo mencionaba, añadía también, ¿no? La serie de Pensar la Universidad, los informes de evaluación, la autoevaluación, ¿sí? Los informes de seguimiento que se producen en relación con el desarrollo del plan estratégico, pero puntualmente, ¿no? Un documento profundamente interesante para pensar el planeamiento de las instituciones universitarias en general y nuestra universidad en particular es el PDE, Plan de Desarrollo Estratégico. Bien, esto en relación con los objetivos que nos planteamos. Y pensando en la estructuración de las clases, como ustedes saben, de todas maneras ahí incluí un cronograma a modo de repaso de cómo están pensados nuestros encuentros. La primera clase, sí, que es en nuestro día de hoy, básicamente les va a proponer pensar algunos, ¿sí? Por lo menos algunos, ejes y marcos articuladores, ¿sí? sobre los que se sustentan, bueno, las grandes tradiciones, ¿sí? donde ha sentado sus bases nuestra universidad. ¿Sí? Pensar algunos ejes, ¿no? Y algunos marcos articuladores, ¿no? Que han contribuido, como les decía antes, a la estructuración del sistema de educación superior y en particular a la afirmación de ciertas grandes tradiciones que han sido esenciales en cuanto a la conformación de nuestro sistema universitario. Bueno, allí, a modo de cronograma de trabajo, ¿no? Como ustedes saben, nuestra primera clase del día de la fecha, ¿no? Donde vamos a presentar el seminario, por un lado, como lo estamos
haciendo, conversar en relación con algunas palabras clave, ¿sí?, de nuestro sistema de educación superior. Me parecía interesante esa noción de pensar algunas palabras clave a modo de un glosario, si ustedes quieren, general, introductorio, propedéutico, ¿no?, en relación con las temáticas que iremos trabajando, ¿no? Y el esquema que recién también Carlos recuperaba, ¿sí?, de la clase de la vez siguiente, el jueves 14, y dos encuentros subsiguientes, ¿no?, con la finalización prevista para fines de este mes, ¿no?, con nuestro cuarto encuentro. ¿Sí? ¿Estamos bien en relación con eso? Es el mismo programa que ustedes manejan, ¿verdad? Bien. Bueno, aparece una cuestión relativa a la evaluación, ¿sí?, que quería anticipar desde el vamos, ¿sí?, para que no haya ninguna suerte de cuco ni de misterio en relación con eso. Allí les puse que está a definir, pero anticipar que se va a tratar de un recorrido por los principales temas que iremos abordando en este seminario, y para adelantarles también algunas cuestiones formales allí. Preveo que se pueda hacer de manera individual o grupal, ¿sí? Después veremos cuestiones más finas, ¿no?, como la cantidad de integrantes y demás. Una extensión de entre 3 y 5 páginas como máximo, ¿sí? Luego enfatizaremos esto que venimos conversando de la articulación del trabajo final del seminario, de los seminarios en general y de este en particular, con el desarrollo de vuestros propios TFI, ¿sí?, en relación con el tema que estén pensando trabajar allí. Y por último, la fecha de entrega, que la estableceríamos para el día 16 del mes de octubre, si tenemos un consenso en relación con eso y estamos de acuerdo y nos parece racional y razonable esa fecha, ¿sí?, sin perjuicio de cualquier adecuación o revisión que podamos hacer oportunamente, ¿sí? Esto para, sé que la certeza no es total, pero les aproximo alguna referencia en relación con qué esperaremos que ustedes produzcan luego de este recorrido. Bueno, vamos a inaugurar la parte más conceptual de desarrollo del día de hoy. Vale decir, ibas a decir sobra decir, pero no creo que sobre, yo iré conversando, presentando algunas nociones, como les fui recién anticipando, pero la idea, por supuesto, es que ustedes intervengan, que me interrumpan, que pregunten, que agreguen alguna nota, un comentario, una reflexión, lo que fuere, ¿sí? Sé que están desde aquí hace ya un tiempito considerable, recién Gustavo me contaba, pero con la energía que les quede, las invito y los invito a que podamos conversar en relación con estas temáticas, y sobre todo aquellas que más hagan sentido en relación con su propio desempeño laboral, ¿no?, con su propio desempeño cotidiano y las cuestiones que hacen a su quehacer. Una primera pregunta que yo allí traía es, si ustedes quieren, básica, pero no tanto, ¿sí?, que es ¿qué es la educación superior? ¿Sí? Y allí lo primero que fui a buscar para incluir, ¿no?, en esta, a modo de aproximación a esta pregunta respecto de qué es la educación superior, ¿sí?, en primer lugar podríamos decir que es el único nivel cuyo gobierno queda a cargo del Estado Nacional, ¿verdad? A diferencia de los niveles obligatorios del sistema educativo, ¿no?, que son de gobierno jurisdiccional, ¿no?, de educación superior, a menos universitaria, ¿sí?, sin perjuicio de algunas universidades provinciales, ¿no?, que también existen, pero sí, y las privadas, por supuesto, con la particularidad que ahora veremos efectivamente en un ratito. Bueno, traje una definición de la UNESCO, ¿no?, fundamental para establecer qué es la educación superior. La UNESCO dice que es aquella que está conformada por los programas educativos posteriores a la enseñanza secundaria, impartidos por universidades u otros establecimientos que estén habilitados como instituciones de enseñanza superior por las autoridades competentes del país y o sistemas reconocidos de homologación. Eso es lo que dice la UNESCO, ¿no?, en relación a qué es la educación superior, ¿sí?, cómo se la concibe. Básicamente ahí yo en negrita añadía que, palabras más sencillas, ¿no?, podríamos decir que la UNESCO define la educación superior como aquellos programas terciarios, académicos o profesionalmente orientados que confieren un título de grado, ¿no? De eso se trata cuando hablemos de educación superior, ¿sí?, al menos conforme a los estándares internacionales. Bueno, no los estoy invitando ni las estoy invitando al cine, ¿sí?, pero
sí vale hacer mención a esta clasificación. No sé si la conocían, ¿alguien conocía la referencia a la clasificación CINES a propósito de la educación superior? ¿No? Bueno, es una clasificación normalizada, internacional, de la educación, en un sentido amplio, ¿sí? También es referencia de la UNESCO. Se emplea a nivel mundial. Fundamentalmente se la tiene en cuenta para la elaboración de estadísticas con el propósito de reunir, acopiar y también analizar datos comparables y que sean comparables a nivel internacional y que lo sean de una manera rigurosa, consistente. Y es también una clasificación de referencia que permite ordenar los programas educativos, ¿no? Y sus respectivas certificaciones por niveles de educación y campo de estudio, ¿sí? Con lo cual ahora les voy a mostrar dónde se ubica la educación superior conforme a este sistema normalizado de clasificación, ¿sí? de los programas educativos. Cuando decís internacional, Sí. occidental. Sí, efectivamente, sí. Allí la referencia específica, miren, del 0 al 9, cuáles son los programas CINE y la codificación, donde el 0 refiere a los programas de educación de la primera infancia, el 1 la educación primaria, el 2 la educación secundaria baja, 3 la educación secundaria alta, 4 educación postsecundaria no terciaria, 5 educación terciaria de ciclo corto, y presten especial atención a partir de la CINE 5, ¿sí? A partir de la CINE 5 nos vamos a referir a la educación superior, ¿sí? Repito, el punto 5, educación terciaria de ciclo corto. Punto número 6, grado en educación terciaria o nivel equivalente. 7, nivel de maestría, especialización o equivalente. 8, nivel de doctorado o equivalente, y se reservan 9 para no clasificados en ninguna de estas instancias. Esto en relación entonces con el sistema de clasificación CINE, ¿sí? Y ahí, como les decía, el ciclo superior o la educación superior se ubica, ¿no? En 4 niveles que van del 5 al 8, como les mencionaba recién. En primer lugar, el nivel 5, ¿no? Terciario de ciclo corto, al menos 2 años, ¿sí? De ese proceso de formación. Licenciatura o equivalente, ¿no? Que es el nivel 6, que involucra 3, 4 o más años, ¿no? Dependiendo de los casos, por supuesto. Maestría nivel 7 y doctorado nivel 8, como dijimos recién, ¿sí? ¿Se entiende? Un sistema, ¿no? Que es importante que ustedes conozcan la referencia en relación con la educación superior. Bueno, pero por supuesto surge aquí la conversación en relación más específica a la educación superior en nuestro país, ¿no? Pensar en clave nacional o pensar en el caso nacional, como les decía recién, es el único sector educativo o nivel educativo, como ustedes quieran llamarlo, que se encuentra bajo la órbita del gobierno nacional. No obstante, ¿no? Cabe decirlo aquí enfáticamente, ¿no? Una de las características centrales de, concretamente de las instituciones universitarias es su carácter en relación con la autonomía y la autarquía institucional y académica, ¿sí? Principios constitucionales, ¿sí? Un poco también vinculando con el seminario de Rafael. Bueno, estas cuestiones caracterizan a nuestras instituciones universitarias y veremos de qué manera, ¿sí? Pero, por supuesto, la autonomía quiere decir que hay independencia, ¿no? Como ustedes saben, el modo en que se gobiernan las universidades, elección de las autoridades, ¿no? Y demás. Y la autarquía fundamentalmente refiere a la autonomía financiera, ¿no? En el manejo de los recursos financieros y económicos, no sin claroscuros, no sin matices en relación a eso, ¿no? Pero en principio la educación superior en nuestro país, diríamos también, ¿no? Que la educación superior en nuestro país obedece a un sistema binario. Ya les voy a explicar por qué. Pero vamos trazando un primer mapa de ideas, ¿no? Vamos trazando, si ustedes quieren, un cuadro conceptual, ¿no? De algunas definiciones fundamentales para pensar en relación con la educación superior, que por supuesto tienen consecuencias en el planeamiento y la gestión, ¿verdad? La oferta de educación superior en nuestro país incluye 2 circuitos paralelos y segmentados, ¿no? Veremos más específicamente eso.
Por un lado, quizás por ustedes mucho más conocido, el universitario, ¿no? Conformado por las universidades nacionales y provinciales financiadas por el aporte del Estado Nacional, y las universidades privadas, como bien decía la compañera, ¿sí? Pero también existe, y por eso binario, el circuito no universitario o terciario, ¿sí? Que también es parte de la educación superior, que es una modalidad predominantemente de formación docente, o técnico profesional, o mixta, ¿no? Entre ambas especialidades, es decir, docente, técnico profesional. ¿Sí? No sé si ustedes conocen, han transitado por institutos superiores de formación docente, por ejemplo aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y que también su gobierno puede ser tanto público como privado. ¿Sí? Es decir, tanto en el nivel universitario como en el no universitario hay esta doble dimensión de lo público y lo privado, ¿no? Hasta aquí, bien, entonces asistimos a la existencia de un sistema de educación superior conformado por dos circuitos paralelos y segmentados de formación, ¿sí? Paralelos, ¿sí? Por supuesto, no sin intentos de articulación, siempre suele plantearse, a mi juicio, más como declaración que como concreción, esto de articular el sistema formador, ¿no? Superior, procurando la articulación entre las universidades y otros institutos. Sin embargo, a mi juicio, no sé cómo lo ven ustedes, pero eso tiende a no suceder, o al menos no de la manera que se quisiera sostener, ¿no? Tengo una pregunta. Dale. La autonomía igual es propia del sistema universitario. Absolutamente. No de la parte Absolutamente. terciaria. Sí, absolutamente. Sí, está garantizada, digamos, para el sistema universitario. En la educación superior no universitaria, bueno, hay algunos atisbos de incorporar, bueno, algunas cuestiones que son más propias de la gramática o de la lógica universitaria y llevarlas a la educación superior. Sin embargo, por supuesto, la universidad es el nivel o la institución más democrática, la institución educativa más democrática de todas, ¿no? Las y los estudiantes eligen a sus autoridades, ¿no? Entre otras dimensiones, y eso no sucede ni en el nivel secundario, ¿no? Ni para abajo, ni en los institutos superiores de formación docente. Sí, la autonomía es una característica, así como la autarquía del sistema universitario, en particular, es un sistema universitario dentro del sistema de educación superior que estamos aquí distinguiendo. ¿Vale? Sí. Segmentado quiere decir a que existen... la idea de circuitos refiere a la segmentación, ¿no? Segmentados en el sentido de que no hay conexión, ¿sí?, funcional ni estructural entre una universidad y un instituto superior de formación docente o técnica. Claro, en ese sentido. Sí. Vamos a enfatizar una fuerte presencia de la universidad, ¿no?, en esta caracterización de la educación superior que estamos conversando, en estos dos circuitos que estamos también trabajando. ¿En qué sentido una fuerte presencia de las universidades? Bueno, vamos a sostener, allí citando a Claudio Sosnauer, que más del 70% de la matrícula de la educación superior, ¿dónde creen que se ubica? Sí, efectivamente, es en rigor matrícula universitaria. Mientras que el 30% restante, por supuesto, se distribuye en instituciones superiores de formación docente y técnica, pero con la característica de que estas instituciones muchas veces replican ofertas de carrera, ¿no? Bueno, esta es una marca, de alguna manera, de esta fuerte presencia de la universidad en nuestro sistema de educación superior, que concentra el 70% de la matrícula versus el 30% que se distribuye en estos institutos o instituciones superiores de formación docente. Bueno, por supuesto, eso también tiene que ver con una mayor legitimidad social de la universidad, ¿verdad? En nuestro país, en relación con los institutos superiores de formación docente. Sí, esto también conviene decirlo, digo, goza de mayor prestigio social la universidad que otras instituciones de formación superior. Bueno, avanzo un poco más, probablemente sea mucha información, como les dije hace un ratito, dejaré disponible este material y volveremos las veces que sea necesario, pero es una suerte de primer
lluvia de ideas, ¿no? De un glosario de palabras clave, podemos llamarlo, en relación a cómo caracterizar la educación superior y que ustedes se formen una idea de conjunto, que a mi juicio eventualmente ustedes podrán echar mano para articular sus temas en sus TFI, ¿sí? En relación a cómo se apropian de algunas de estas cuestiones para justificar, por ejemplo, o para fundamentar el tema que tengan previsto trabajar en su trabajo final, ¿sí? En la redundancia. Bueno, ¿cómo se regula nuestro sistema de educación superior? ¿Cómo se regula a grosso modo? ¿Sí? Algunas notas generales. Bueno, allí lo primero que uno tiene que hacer mención es a la LES, a la Ley de Educación Superior, ¿no? Nos guste más, nos guste menos, hayamos marchado contra ella, hayamos estado en franca oposición. Bueno, la verdad que es la que regula nuestro sistema de educación superior desde el año 1995, con el gobierno de, como ustedes saben, del presidente de aquel entonces. Pese a la gran cantidad de críticas que acumula, ¿no? Desde su sanción hasta la actualidad se han realizado diferentes modificaciones, ¿no? Nobleza Obliga ha tenido significativas modificaciones en su articulado, producto también de intensos y acalorados debates parlamentarios que incluso procuraron sustituirla sin lograr por el momento el objetivo, ¿sí? Asistimos a la vigencia plena de la Ley de Educación Superior desde el año 1995. ¿Sí? ¿Recuerdan alguna reforma significativa, especialmente significativa, de la Ley de Educación Superior? Sí, lo que se dio a conocer como la Ley Puig-Ross, por la senadora, por Adriana Puig-Ross, que era pedagoga. ¿Cómo? Sí, una modificación a la Ley de Educación Superior, efectivamente. Sí, del año 2015, más específicamente, que estableció, entre otras cuestiones, el ingreso libre y restricto, la gratuidad, es decir, puso claridad allí donde no la había en relación con esas cuestiones, ¿no? Que de alguna manera, después lo veremos más en profundidad, tienen que ver con un contexto regional más amplio, con ciertas cuestiones que están pasando a escala regional, que ya veremos oportunamente. No quería hoy adelantarme demasiado y generar más confusión que claridad, pero efectivamente esa es una gran modificación de la ley significativa, no la única. En el año 2002, sin ir más lejos, también hubo una modificación, sobre todo en relación con el ingreso de estudiantes en situación de discapacidad, ¿no? Pero en el 2015 es clave, incluso hay unas ordenanzas en nuestras universidades, en la Universidad Nacional de La Plata, que a propósito de esa modificación de la ley estableció firmemente, ¿no? El ingreso irrestricto, gratuito, garantizado, sin ningún mecanismo restrictivo, ¿no? Y básicamente, sí, inclusivo, y también esta definición que yo anticipaba antes de la educación superior y de la universidad como un derecho, ¿no? Bien. Entonces hacemos mención a la LES y eso va a tener otras consecuencias también. Bueno, algunos claroscuros de esta ley de educación superior tan controvertida, ¿no? Bueno, yo ponía allí que, amén de las críticas que ha recibido, muy legítimas, por cierto, también cabe decir que es la primera ley que organizó el sistema de educación superior en nuestro país, ¿no? Hasta entonces no disponíamos de ningún instrumento normativo que haya organizado nuestro sistema de educación superior, ¿no? Vincula institutos superiores, vincula universidades, vincula el CONICET, ¿no? Párrafo aparte de la reflexión respecto de muchas de las cuestiones que vamos conversando en términos de la coyuntura actual, ¿no? Podríamos trabajarlo, discutirlo, analizarlo, ¿no? A medida que yo pensaba la línea de la clase, por supuesto que se me ocurrían o se me venían en mente muchas cuestiones que aparecen interpeladas, ¿no? Por ejemplo, esto que decíamos antes de la fuerte legitimidad social de la universidad, fuertemente puesta en jaque de un tiempo a esta parte. Eso pareciera al menos presentar algunos visos de, bueno, de no un consenso pleno al menos, o no demasiado significativo en un conjunto por lo menos importante de nuestra sociedad, ¿verdad? Bueno,
tiene la LES la gran virtud de, entonces, de organizar un sistema de educación superior y al mismo tiempo tuvo o tiene, según como lo veamos, aunque hicimos la salvedad de la modificación del 2015, una trampita, una suerte de trampa, que es fundamentalmente la de haber dejado abiertos canales de entrada del neoliberalismo en la educación superior, más específicamente, de haber dejado abiertos canales de entrada a la mercantilización de la educación superior. Esto es, lejos de la consideración de la universidad como un derecho, la LES dejó en la puerta abierta a prácticas lógicas y mecanismos de, claro, de una cuestión de entender a la educación como un commodity o como un bien transable, ¿no? Algo que se vende, que se compra, ¿no? Y demás. Más específicamente, eso supone decir que dejó la puerta abierta para establecer el cobro de aranceles, ¿no? Digo, cuestión quizás parece demasiado vintage, pero no lo es, no lo es, al menos yo creo que no lo es. Y también para que las instituciones puedan establecer acuerdos con empresas, con el sector empresarial, que no tendría ningún problema, eso a priori celebrar acuerdos, pero sin un panorama de conjunto, sin un plan de desarrollo, como estamos conversando en términos de planeamiento, y conforme más a intereses privados que públicos. Es decir, no se trata de objetar que se celebren acuerdos con sectores del mundo del trabajo, empresariales, etcétera, sino más bien en qué sentido es que se los hace, ¿no? Con qué lógica, con qué propósitos y demás. Sí. Exacto. Sí, es la ley Puigdemont en el 2015 la que de alguna manera pone blanco sobre negro en relación con esto y queda garantizada la gratuidad. Es sin duda uno de los ejes fundamentales de los pilares sobre los que se asienta nuestra universidad pública, como decía yo al comienzo. ¿Sí? Vamos a hablar, insisto, no quería tampoco traerles demasiada información, pero tendremos que hablar del decreto de gratuidad del 49, varias cuestiones que van a hacer sentido en relación con un acercamiento más histórico también, como Carlos decía, esto de comprender retrospectivamente la universidad pública. Sí, efectivamente, como bien dice el compañero, la reforma o la modificación del 2015, de alguna manera sí echa luz sobre aquello que había quedado de alguna manera poco claro, por así decirlo, ¿no? Bueno, lo cierto es que también la Ley de Educación Superior generó o propuso o impulsó una nueva lógica del poder, ¿no? Un nuevo esquema de poder. Esto quiere decir que también creó otras instituciones asociadas que son interesantísimas para pensar en clave del planeamiento de la educación superior, del planeamiento de la universidad, que son, por ejemplo, la CONEAU, la CEPRES. ¿Suena? Y yo digo, CONEAU sí, la CEPRES no. Bueno, muy bien, vamos a caracterizar cada uno de ellos. Desde entonces quiero decir desde la LES, 1995, corresponde al Ministerio, hoy ex Ministerio, devenido en Secretaría de Educación de la actualidad, de Educación de la Nación, a través de la, de nuevo, actualmente devenida en subsecretaría, la entonces SPU, Secretaría de Políticas Universitarias. Le corresponde la formulación de políticas generales en materia universitaria, asegurando también la participación de los órganos de coordinación y consulta previstos en esa misma ley, y respetando, como bien decíamos recién, el régimen de autonomía establecido para las universidades. ¿Sí? Es decir, la LES trae también la conformación de un nuevo esquema de poder, ¿no? En el planeamiento y en el gobierno universitario, que tiene que ver con la SPU, ¿sí? Con la CONEAU y con los CEPRES también, que ahora veremos qué son. Bueno, pero hay más, hay algunos más. Esta ley también habilita otros organismos de regulación y coordinación, ¿sí? Que son los siguientes: el Consejo de Universidades, ¿no? El Consejo Interuniversitario Nacional en sí, quizá les suene también. Ahora vamos a explicarlo un poquito más en qué consiste, cuándo se conformó
y demás. Quizás hayan leído declaraciones o algunas de las resoluciones del CIN, muy probable. El Consejo de Rectores de Universidades Privadas, el CRUP. Como les decía, el Consejo de Planificación Regional de la Educación Superior, el CEPRES, y la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Bueno, quizás la más polémica o la más controvertida, ¿no?, es la CONEAU, al menos hasta un periodo, no sé cómo lo ven ustedes, a mi juicio de un tiempo a esta parte, a nadie o a muy poca gente se les ocurriría objetar al menos la existencia de la CONEAU, quizás alguna direccionalidad, pero de haber sido fuertemente interpelada, hoy, a mi juicio al menos, goza de un consenso, no diría pleno, pero significativo en relación con la calidad de su trabajo, con su quehacer, con su razón de ser, sin ir más lejos, ¿no? Pero se crea un organismo externo con la sanción de la LES en el 95 para la evaluación y acreditación de carreras tanto de grado como de posgrado. Seguramente ustedes conocen, ¿no? O al menos algunos conocen mucho de esto. Su antecedente, había un antecedente en el año anterior, en el 94, que fue la Comisión de Acreditación de Posgrado, que de alguna manera fue un germen en relación con la CONEAU. Y también se crea en sintonía con reformas producidas en el continente. Uno tiene que tener una mirada puesta en nuestro país, pero no comprende del todo la situación, sino tiene un ojo puesto en transformaciones regionales que se están produciendo en ese contexto, ¿no? Eso es interesante mencionarlo. Bueno, y los CEPRES, interesantísimo para ver en clave de planeamiento y de regionalización de la educación superior, ¿no? ¿Qué son? Bueno, nuestro país, nuestro sistema de educación superior se organiza regionalmente en pos de facilitar la planificación y la articulación. Existen 7 regiones, si ahora les voy a mostrar una tabla que incluí, y cada una de estos consejos regionales de planificación de la educación superior está coordinado por un consejo regional integrado por ministros, ministras de educación de las provincias, comprendidas en cada una de esas 7 regiones, ahora les voy a mostrar cuáles son esas 7 regiones, y los rectores y rectoras o presidentes, presidentas de las universidades, tanto públicas como privadas, ¿no? Digo, en términos de planeamiento, nuestro sistema de educación superior se organiza regionalmente en pos, ¿no?, de estas cuestiones. No espero que vean, sobre todo que están más en el fondo, yo les leo. Es una tabla, ¿sí?, que alude a la cantidad y la composición de los CEPRES en nuestro país, ¿sí? Existe el CEPRES metropolitano, el bonaerense, el del centro, Nuevo Cuyo, noreste, noroeste y sur. En el CEPRES metropolitano se incluye la Ciudad de Buenos Aires, la Autónoma de Buenos Aires y 40 partidos de la provincia de Buenos Aires. Y se incluyen los 32 partidos que componen el conurbano bonaerense. El CEPRES bonaerense, provincia de Buenos Aires, pero se incluyen los partidos que forman parte del metropolitano, ¿sí?, de esos 40, y se ubican en los distritos de Gran La Plata y los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. CEPRES Centro, 3 provincias, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Nuevo Cuyo, son 4 provincias, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. Noreste, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Noroeste, 5 provincias, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago y Tucumán. Y por último el sur, que incluye Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. ¿Sí? Esta es la composición de las 7 regiones de los CEPRES en el gobierno universitario. Bueno, ahí se añade otra sigla. Vieron que en la educación las siglas están a la orden del día, ¿sí? Bueno, las primeras experiencias de territorialización de las políticas en el campo de la educación superior que estamos conversando, lo cierto es que surgen a partir del año 1995 con la creación de estos consejos, ¿no? Así que la LES es clave, ¿no?, para vincular a las instituciones de educación superior y también en pos de la regionalización del sistema,
insisto, 1995, no es nada en tiempos históricos, ¿no? Se crearon entonces con la intención de atender las demandas socioeducativas de cada región en materia de educación superior, a partir de mecanismos de coordinación interinstitucional entre redes de universidades y autoridades de la escala subnacional, ¿sí? Esto es, los gobiernos provinciales y municipales. Y posteriormente, unos cuantos años después, en el año 2007, se crean los consejos regionales de educación superior, los CRES, que tuvieron o tienen el objetivo de reformular algunas fallas en el diseño asociadas a los CEPRES, y en la actualidad conviven, ¿no?, en el campo de la educación superior los CEPRES y los CRES como organismos centrales de coordinación territorial de la educación superior. ¿Sí? Bueno, esto en términos de la planificación regionalizada, ¿no?, de nuestro sistema de educación superior. Bueno, por supuesto su misma creación tiene el objetivo manifiesto, ¿no?, de regionalizar la educación superior en el diseño de la política universitaria. Y el CEPRES se planteó como un instrumento de política pública con el objetivo consecuente, ¿no?, de descentralizar las acciones de gobierno y generar espacios regionales de integración y articulación de dos ámbitos separados del sistema de educación superior, ¿no?, segmentados, como decíamos hace un ratito nomás, ¿no? Esto es la educación universitaria y la formación terciaria. ¿Sí? Al menos en su expectativa, ¿no?, los CEPRES se orientan a procurar esa integración y articulación de estos dos circuitos históricamente separados, ¿no?, que son la educación superior universitaria y la educación superior no universitaria o terciaria. ¿Sí? Bueno, por supuesto, cabe mencionar algunos aspectos contradictorios en la regionalización vía la conformación de los CEPRES. Su sentido también tuvo mucho que ver con promover estrategias de desarrollo local, centradas en el interés social y productivo de las distintas comunidades, ¿no? Es un aspecto, si ustedes quieren, positivo en relación con la lógica de creación de estos consejos. Pero lo cierto también es que a nivel institucional de la educación superior, en el mismo contexto en que esto se plantea, se profundizaba la autonomía de las universidades nacionales en su aspecto económico, fundamentalmente. Esto es, autorizándolas a cobrar tasas y servicios, a establecer los salarios del personal docente y no docente, ¿no?, y facultándolas para dictar normas restrictivas al ingreso, ¿sí?, cuestión que hasta el 2015 deberemos esperar para que quede claro que eso no debe suceder, ¿sí?, por decirlo de alguna manera. Pero, para pensar en clave de contradicción, ¿no?, digo, al mismo tiempo que se procuraba, ¿no?, una mayor cercanía de la educación superior conforme al interés social y productivo de las comunidades, lo cierto es que también se abrían canales para esas otras lógicas en relación con la universidad específicamente, ¿no? Bueno, pero existen algunos antecedentes de esta regionalización, ¿no?, en el planeamiento de la educación que propone la LES del año 95, ¿sí?, que es el Plan Tacchini, fundamentalmente. ¿Oyeron hablar del Plan Tacchini alguna vez? ¿No? El Plan Tacchini es fundamental, ¿no?, en esta tradición de planificación regional, específicamente sí, aquí del campo universitario. El Plan Tacchini se desarrolla entre los años 60 y 70, más específicamente en el 68, ¿sí?, que contribuyó a crear nuevas universidades nacionales. Y de a poco me voy aproximando a algo que hoy quería al menos empezar a charlar con ustedes, que es el ciclo de expansión del sistema de educación superior y más específicamente del sistema universitario o del subsistema universitario. Bueno, el Plan Tacchini, importantísimo, ¿no?, en la historia de nuestro sistema de educación superior, situó la acción del Estado en un rol activo de planeamiento de la educación superior, instauró nuevas instituciones, ¿no?, instauró una nueva oferta curricular por necesidad demográfica, ¿no?, cuestiones que quizás a ustedes hoy les parecen obvias, ¿no? Bueno, el Plan Tacchini fue innovador en el sentido de pensar, ¿no?, ofertas curriculares en diálogo con necesidades territoriales, demográficas y por zonas de desarrollo, sobre todo identificando regiones vacantes,
¿sí? Donde la educación superior no existía, o no funcionaba de manera articulada justamente a las necesidades locales, o cuando la oferta, como decimos, no se adecuaba a las demandas relevantes de un territorio. También el Plan Tacchini fue significativo para responder a la demanda cultural, ¿sí?, que reclamaba nuestra sociedad por la educación superior, ¿sí? Esta idea de, bueno, como los sectores sociales, ¿no?, y fundamentalmente los sectores medios fueron presionando por mayores niveles educativos, ¿no? Entonces el Plan Tacchini daba respuesta, ¿no?, a esa exigencia significativa fundamentalmente de las capas medias de nuestra sociedad por mayores niveles de educación. Mi hijo el doctor, ¿no?, como la expresión cabal, ¿no?, de la condición plebeya de la Universidad Pública Argentina. ¿Qué logros significativos tiene el Plan Tacchini? Bueno, entre 1968 y el 73 se crearon 12 universidades nacionales y se nacionalizó la Universidad de Jujuy, entonces provincial, como parte de un plan o subplan denominado Chilecito, destinado justamente a crear universidades con un criterio regional, ¿sí? Vean la lógica de la planificación universitaria, ¿no?, en pos de pensar lo regional, pensar la universidad articulada a las variables demográficas, a las necesidades locales, ¿no?, a las necesidades territoriales y demás. Fundamental en la historia de nuestro sistema, el Plan Tacchini. Bueno, volveré después sobre algunas de estas cuestiones, pero para ir completando, al menos provisoriamente, este glosario de ideas, yo sé que hacen una pausa, ¿verdad? Hacen un break. ¿No? ¿Seguimos? Ok. Así tenemos... está bien, es parte de la negociación, ¿no? Porque no te cagas de... Está bien. Aceleramos entonces. Tenemos un poquito menos, hasta 9:15, ¿verdad, Augusto? Tenemos hasta 9:15, tenemos, sí, no a las 10, pero se entiende, sí. Un poquito antes, bueno, vamos negociando, está muy bien. Bueno, el CIN. El CIN, me dijeron que lo conocen, a mí no les suena o me han leído algo, ¿sí? ¿Qué es el CIN? Es el Consejo Interuniversitario Nacional, creado por decreto hace unos cuantos años, más específicamente por el gobierno de Alfonsín, en el año 85, más específicamente. Durante sus primeros 10 años de existencia, el CIN nucleó exclusivamente a las universidades nacionales que voluntariamente, ¿no?, y en uso justamente de su autonomía, se adhirieron a este organismo que, grosso modo, lo que hace es organizar las políticas universitarias, ¿sí? A partir de la sesión de la ley, 10 años después, ¿sí?, del decreto del presidente Alfonsín, se han incorporado también los institutos universitarios y las universidades provinciales que fueron reconocidas por el gobierno nacional. ¿Qué funciones tiene? Bueno, esencialmente de coordinación, en relación con la educación superior, por supuesto, de consulta, de propuesta de políticas y estrategias de desarrollo universitario, la promoción de actividades de interés para el sistema público de educación superior, es también órgano de consulta obligada en la toma de decisiones trascendentales del sistema o subsistema universitario, y junto con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, que ya lo mencionamos antes, el CRUP, y representantes del OSEPRES, sí, ven que se va armando toda la trama de gobierno, ¿no?, y de planeamiento del sistema de educación superior que hace justamente a su lógica de funcionamiento, ¿no? Todos estos organismos en conjunto integran el Consejo de Universidades, el Q, que yo les mencioné antes, ¿no?, que es conducido o que lo preside la autoridad educativa a nivel nacional. Actualmente el secretario de Educación de la Nación y en tándem con el subsecretario de Políticas Universitarias, ¿sí?, para ponerle claridad a eso. Bueno, acá quería llegar a la segunda parte, ¿sí?, al menos de esta primera presentación. ¿Vamos claro? ¿Les parece mucha información? ¿Confuso? Mucha información, pero claro, ¿sí? Hay que procesar o que hay que seguir leyendo. Bueno, como les dije, este material lo voy a dejar y lo podrán después ustedes repasar en profundidad. Bueno, veamos grosso modo algunas
cuestiones que hacen a la expansión de nuestro sistema. Desde la fundación de la primera universidad, ¿cuál es la primera universidad de nuestro país? Córdoba, efectivamente. 1613, hace un tiempito. Ahí sí, y después la creación de la UBA, 1821. Desde entonces, ¿sí? Solo 6 instituciones concentraban la oferta de educación superior hasta los años 50. Desde 1613 y 1821 con la UBA, 6 instituciones concentraban la oferta de educación superior hasta los 50. Cuando, bajo la presidencia de Frondizi, se aprobó una ley denominada la Ley Domínguez-Orena, no sé si habían oído hablar de la Ley Domínguez-Orena, que permitió la creación de las primeras universidades privadas en nuestro país, 1958, ¿no? La Ley 14.557. En forma concomitante, en este periodo, así de manera simultánea, emergieron con fuerza instituciones terciarias no universitarias, y algunas provincias fundaron también sus propias universidades. Digo, para comprender históricamente algunos hitos, ¿no? En este proceso de expansión del sistema de educación superior y en particular de las universidades. Para entonces, es decir, años 60, nuestro sistema de educación ya se caracterizaba por una elevada proporción de jóvenes que realizaban estudios universitarios. Para entonces. Lo cual nos ubicaba como país por encima del resto de la región, de América Latina, y en igual situación que los países desarrollados de Europa. ¿No? Interesante esto. En los hechos, en nuestro país existió un progresivo aumento de la demanda de la educación universitaria, conforme a lo que recién mencionábamos, fundamentalmente como resultado de la movilidad de las clases emergentes, de las clases sociales emergentes, los sectores medios y medios bajos de nuestra sociedad, y la masificación temprana de la educación secundaria. Ustedes me dirán, la escuela secundaria es obligatoria apenas hace unos 20 años, se cumple el año que viene, del 2006, es obligatoria. Sin embargo, en términos comparativos con la región, su proceso de expansión fue significativo en nuestro país, ¿sí? Y eso fue la fuente de incentivos más permanente para la expansión del sistema y para la diversificación de instituciones de educación superior, ¿sí? El sistema se va progresivamente diversificando, además de ampliando. Veremos algunos datos y algunos ejemplos concretos en relación con esto. Bueno, la creación de nuevas universidades, como venimos conversando, en puntos territoriales con anclaje poblacional, bueno, por supuesto que tuvo como resultado que, ¿qué pasa? Aumentó la matrícula. ¿No? El plan Tacchini dio sus frutos, aumenta la matrícula de las universidades al acercar la oferta a la demanda, ¿sí? Digo, haciendo un giro histórico demasiado grande, pero nos iremos al periodo de los años 2000, o la segunda parte, la segunda década de los 2000, con la creación de las universidades del conurbano. Así que también abren una cuestión en relación a el acercamiento de las instituciones a los sectores sociales, ¿no? Y en relación con las necesidades territoriales, ¿no? Esto es que si tú quieres estudiar medicina, no necesariamente si vivís en Florencio Varela tengas que venir a La Plata, ¿no? Bueno. Por supuesto que hay discusiones al respecto, por ejemplo, en relación con la calidad de la formación, con otras cuestiones que hacen. Quienes cuestionan que estas universidades surgen más por cuestiones políticas que de planificación, ¿no? Estratégica en relación a lo que estamos conversando, ¿no? Bueno, por supuesto que hay voces también críticas en relación con esto, pero mencionémoslo. García de Fanelli, también investigadora fundamental en estos temas, sostiene que esto sucedió por 3 procesos, por la combinación de 3 procesos. El primero, crecimiento en la variedad de instituciones, diversificación institucional, universidades, institutos de profesorado, institutos técnicos, ¿no? Digo, se diversifica la oferta de educación superior, entonces
eso produce un crecimiento de la matrícula. Pero también hay un fuerte avance del sector privado. ¿Se acuerdan? Yo les dije hace un rato, se habilita la creación de las primeras universidades privadas allá por fines de los 50, años 60. Y por último, por la descentralización del sistema, por la creación de universidades y terciarios a lo largo y ancho de todo el país. ¿No? Digo, esas 6 universidades que concentraban toda la matrícula hacia un proceso de diversificación y de creación de nuevas instituciones de educación superior que tienen como resultado el crecimiento sostenido de la matrícula en nuestro país. Bueno, en todo este proceso, lo que yo quisiera destacar es la fuerte presencia o centralidad del Estado Nacional. ¿No? Digo, en tiempos donde proliferan, afloran discursos en relación, ¿no?, con cuál es el sentido, para qué sirve el Estado, ¿no?, qué tiene para aportar y qué no. Desde los años 70, por lo menos, hasta la actualidad, la educación superior en nuestro país evidenció un creciente proceso de expansión institucional a lo largo de todo el territorio nacional. Bueno, y una continuidad en este periodo, en este largo periodo, fue la plena intervención del gobierno nacional como el principal actor regulador y responsable de la creación de instituciones, y también con un rol central, conforme a lo que venimos viendo, en la coordinación y configuración del sistema de educación superior tal como quedó constituido hasta hoy, digo, tal y como lo conocemos en la actualidad del sistema, ¿sí? Entonces, una fuerte centralidad del Estado Nacional, creando universidades, pero también regulando su proceso de conformación. Bueno, aquí un investigador docente, investigador muy querido de esta universidad, fallecido en el año 2009, Pedro Croce, no sé si le suena, sociólogo, Pedro Croce, sostenía que el sistema de educación superior crece por oleadas. ¿No? El sistema de educación superior crece por oleadas, entonces tomamos esta categoría y decimos que se configuran oleadas de creación de universidades, ¿no? Bueno, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Estamos bien? Bien. Bueno, se puede ordenar el desarrollo institucional por lo menos en 4 momentos históricos cruciales, ¿sí? 4 momentos fundamentales o 4 oleadas de creación. Primero, punto número 1. Es aquel que va desde mediados de la década del 70, época en la que había culminado el ciclo de expansión y diferenciación que recién mencionamos, y que se había iniciado entre mediados de los 50 y principios de los 60. Durante ese periodo, en términos cuantitativos, se produjo un incremento del 2,6 puntos porcentuales en el número de universidades nacionales. O para decirlo más claramente, se pasó de tener 7 universidades en 1955 a 10 en 1970 y a 26 en 1975. ¿No? Siguiendo datos consolidados por Ana García de Fanelli. ¿Sí? En esos años la educación superior no universitaria también, ¿no?, experimentó un aumento cuantitativo con la creación de casi 200 institutos de profesorado. La educación superior crece. Un segundo momento histórico de creación, entre mediados de los años 70 y fines de la década de los 80. Bueno, allí los autores identifican una etapa de cierta estabilidad en cuanto a la creación de nuevas instituciones universitarias, aunque también se presentaron proyectos diversos para la creación de las mismas, ¿sí? Es decir, hubo actividad legislativa en relación a la creación de nuevas universidades, y después, entre fines de los años 80, específicamente 1988, con la creación de la Universidad Nacional de Formosa, y hasta 1995, año en el que, como vimos, se sanciona la Ley de Educación Superior, se crean 8 universidades nacionales, 6 de ellas en el conurbano bonaerense, más específicamente la Universidad de San Martín, Sarmiento, Lanús, 3 de Febrero, La Matanza y Quilmes. ¿Sí? En ese periodo se crean estas universidades y también se nacionalizan 2 universidades provinciales existentes y se crean 23 universidades privadas. ¿No?
Como ustedes pueden ver, el proceso de crecimiento, ¿no?, del sistema de educación superior. Entre el 95 y el 2000 se incorpora un instituto universitario en la órbita nacional y se crearon 4 universidades privadas, seguramente las reconozcan: la Di Tella, Flores, la Abierta Interamericana y la Universidad de San Andrés. Y por último, la última etapa corresponde al periodo 2003-2015, donde se crean 10 universidades nacionales en ese periodo. ¿Sí? Después veremos la creación posterior al 2015, que también se crean nuevas universidades. Pero 10 entre el 2003 y el 2015: La Jaureche, Avellaneda, Chaco Austral, José C. Paz, Moreno, Río Negro, Tierra del Fuego, Nacional del Oeste, Almirante Brown, y la nacionalización de la Universidad Provincial de Ezeiza en el 2015. Este periodo también de creación de nuevas universidades. En síntesis, compañeros y compañeras, asistimos a la configuración de un sistema de educación superior en nuestro país, universitario en este caso me refiero específicamente, conformado por 133 instituciones educativas. Son datos del 2023, puede haber alguna variación, ¿no?, pero no muy significativa. En un texto que les voy a recomendar para leer la próxima en la plataforma. De esas 133 instituciones educativas, 112 son universidades. ¿No? Hoy tenemos 102 universidades, más 2, 3 a lo sumo, ¿no? 62 son estatales y 50 son privadas. Es decir que hay una paridad significativa, ¿no?, entre universidades, inclusive un poquito más son estatales, pero 57 de las estatales, 57 son nacionales y 5 provinciales. Al año 2021, nuestro país contaba con 118.588 docentes universitarios. Les prometo para la próxima traer los datos del personal no docente, bien, por supuesto. Y 2.549.789 estudiantes que cursaban carreras de pregrado y grado. En las estatales se formaban 2.065.115 y en las privadas 556.628. Después voy a decir un dato más sobre la matrícula de las estatales y de las privadas, pero presten atención a eso. Y si se analiza la evolución de cantidad de estudiantes en el periodo 2011-2020, uno observa un aumento del 28.2%. Es decir que de 1.808.415 estudiantes que teníamos en el 2011, al 2020 identificamos 2.318.255. ¿No? Digo, para poner en números, ¿no?, la complejidad y la vastedad de nuestro sistema universitario. ¿Sí? Bueno, alguna cuestión también para señalar, que enfaticé, qué pasa con la participación de las mujeres, por ejemplo, ¿sí?, que sé que puede ser de su interés, también para quienes estén pensando en un trabajo clave de las mujeres, con la perspectiva de género en relación al abordaje que estén pensando, quizás les interese saber respecto de la presencia de las mujeres en el sistema universitario argentino. En los años recientes se observa la mayor participación en el total de estudiantes, ¿sí?, de las mujeres, tanto estudiantes como en graduados, graduadas y nuevos inscriptos, con cifras cercanas al 60% del total de cada categoría. Es decir, 60% de quienes egresan son mujeres, 60% de la matrícula de alumnos y alumnas, o alumnas en este caso, son mujeres, ¿no? Sin embargo, digo, una de cal y una de arena, jugando con esta idea, su participación sigue concentrándose en las carreras pertenecientes a las ciencias de la salud y a las ciencias humanas, siendo escasa su presencia en otras áreas disciplinares, en particular de las ciencias aplicadas y básicas, podríamos añadir.
Como ejemplo de este último, la ex SPU informa que solo un 20% del total de mujeres cursan carreras de ingeniería en las universidades nacionales, por ejemplo. Sin embargo, hay una excepción. ¿Hay algún colega que trabaje en ingeniería? ¿No? Bueno, una excepción significativa, salió bastante en los medios, incluso quizás lo han visto allí, es la Facultad de Ingeniería de esta institución, que logró revertir esta tendencia y alcanzó un récord de graduación del 30% de mujeres en el 2022, por ejemplo. ¿No? Según las autoridades de esta institución, este crecimiento fue producto de la política de difusión implementada por la facultad, consistente en visitar escuelas secundarias, llevar información referida a las carreras que allí se dictan. Entonces, en los últimos años ha habido un mejoramiento de los indicadores también del ingreso de mujeres y un alza aún mayor en los indicadores de egreso de mujeres. Hay un informe del 2021 de la SPU que quien le interese después lo podemos dejar disponible en la plataforma. Bueno, también, entonces, como corolario de esta primera parte, o esta segunda parte en realidad, diríamos que asistimos a un proceso de expansión significativo de la educación superior, en particular universitaria, ¿sí? Pero también persisten algunas tendencias. Recién veíamos qué pasa con la participación de las mujeres en el sistema, pero existen otras. Por ejemplo, una desigual distribución de la matrícula universitaria por áreas de conocimiento. Aquí incluyendo tanto mujeres como varones. ¿No? Comparando con 2013 y 2020, bueno, esto no se ha modificado, ¿sí? No se ha modificado el escaso peso de las ciencias básicas y aplicadas frente a un fuerte predominio de las sociales y las humanas. Es decir, eso persiste. Es decir, la matrícula universitaria se concentra fundamentalmente en estas carreras de sociales y de humanas con un escaso peso de la ciencia básica y aplicada. Por otro lado, identificamos algunos aspectos de difícil, ¿cómo decirlo?, transformación, de difícil modificación, ¿sí? Que es la concentración de la matrícula universitaria, donde 6 instituciones, que son el núcleo histórico, las menciono, concentran el 50% de la matrícula. Esto es, la UBA, la UNLP, la UTN, Rosario, Córdoba y Tucumán. Estas universidades, a pesar de la diversificación que recién fuimos comentando y caracterizando, estas 6 instituciones concentran el 50% de la matrícula. Digo, en términos de planeamiento, esto es una pregunta al menos, no un interrogante que al menos vale la pena pensarlo. Y por otro lado persiste un fuerte perfil profesionalista que da cuenta de la concentración de la matrícula en las carreras denominadas tradicionales. Esto es la abogacía, la medicina, la ingeniería, la arquitectura, la economía y la administración. El 45% de la matrícula total a nivel país está en estas carreras. En alguna de estas carreras, ¿no? Con lo cual, eso pareciera de difícil transformación. Otras cuestiones que no se modifican a pesar de este proceso de expansión es la relativa paridad entre instituciones privadas y públicas. El número es más o menos parecido en cuanto a instituciones. Digo, ¿cuántas instituciones existen? ¿Cuántas universidades privadas existen y cuántas públicas? Es más o menos similar. Y la matrícula, por supuesto, como hemos dicho al comienzo, es mucho mayor en las universidades estatales. Sin embargo, la velocidad de crecimiento de la matrícula es mucho más significativa en la educación privada, absolutamente. La matrícula de las universidades privadas, de las instituciones privadas, crece a un ritmo mucho mayor que el de las universidades estatales, ¿no? Lo cual también, en términos de planificación y de planeamiento del sistema, abre un interrogante, ¿no? Más estos que recién les mencioné. Bueno, para ir redondeando nuestra primera conversación, Martin Traub, interesantísimo, un clásico, ¿no?, en quienes trabajamos estos temas, estableció una clasificación bastante seguida por los autores y las autoras de la educación superior, donde en el caso que nos toca, en el caso de nuestro país,
da cuenta de que abandonamos la etapa del sistema de educación superior de élite cuando abarcamos al menos 15% de tasa de escolarización, ¿no? Y consolidamos nuestra expansión desde finales de la década del 60 hasta adquirir en la actualidad un carácter universal. Digo, nuestro sistema de educación superior hoy es amplio y tiene carácter universal, ya no de élite, por supuesto, sino universal porque la tasa bruta de matriculación es mayor al 50%. La TBM, o tasa bruta de matriculación, es el porcentaje de personas entre 18 y 24 años, en general se considera 5 años aproximadamente después de la edad teórica de finalización de la secundaria, ¿sí? 5 años, ¿qué porcentaje de esa población se encuentra matriculada en alguna institución de educación superior, ¿no? En nuestro país es de carácter universal porque la tasa bruta supera el 50%, sí, pues está en el orden del 50%, lo cual habla, ¿no?, de la complejidad y del tamaño de nuestros. Digo, estas cuestiones para que el sistema, antes de meternos en cuestiones más específicas de nuestras universidades, lo que pasa con los datos a nivel más concreto, pero tengamos primero un marco más general, ¿no? Esa es la lógica. Bueno, acá, para ir articulando con nuestro encuentro del jueves de la semana siguiente, unas primeras notas, ¿sí? Sé que ha sido mucho, probablemente, pero me parece que es importante ir conformando una suerte de palabras comunes en relación a la educación superior y a su funcionamiento y expansión, ¿sí? Lo cierto es que, aterrizando un poco más el nivel de conversación, las razones de ser las universidades o los proyectos, ¿no?, fundamentalmente los planes de desarrollo, son variadas, ¿sí? También son los fundamentos para su creación y para su ulterior desarrollo, ¿no? Enfatizo también este carácter complejo de las organizaciones universitarias, ¿sí?, su carácter autónomo, como hemos dicho, autárquico, su vinculación siempre conflictiva con el Estado, tiempos más, tiempos menos, donde esto cobra una singularidad, ¿sí?, pero su histórica relación tensa, por así decirlo, con el Estado, su inserción en los múltiples medios con los que se vincula, en los medios en un sentido social más amplio, territorial, comunitario y demás. ¿Qué pasa con los desarrollos de la ciencia y las profesiones, ¿no? Y eso, combinado, de alguna manera, hacia los rasgos particulares en términos de cultura institucional específica de cada institución universitaria. Así como ustedes saben, no es lo mismo la Universidad Nacional de La Plata que una universidad creada en la última oleada de creación, ¿no?, por ejemplo, la Jaureche, ¿no?, o cualquier otra. Digo, ustedes comprenden bien esto. Bueno, y allí, un poco algo que retomaremos ya la vez que viene, pensar en clave de cuál es el circuito de planeamiento, ¿no?, en términos generales. Lo veremos más específicamente cuando nos metamos de lleno con el plan de desarrollo estratégico de nuestra casa de estudios, pero necesitamos alguna herramienta conceptual para poder comprender de qué hablamos cuando hablamos de planeamiento. Este cuadro que les preparé distingue dos grandes fases, ¿no? Una fase estratégica. Cuando estemos mirando el plan de desarrollo, miraremos fundamentalmente la fase estratégica, ¿no? Como bien decía Carlos también, pensar la universidad, ¿no? Los informes de evaluación nos hablan en clave de esta fase más estratégica que tiene que ver con los principios, con los valores, con las orientaciones de valor, con los supuestos de la institución. Podríamos sumar, por supuesto, el estatuto, ¿no?, el estatuto de la universidad como un elemento y una herramienta crucial de esta fase estratégica y sobre todo en relación con los supuestos de la institución. Las estrategias y líneas de acción, pero también cómo son concebidas, cómo las pensamos, cómo son pensadas y construidas por los actores intervinientes. Y lo que ven debajo es la fase operativa, ¿sí? Es decir, me parece que ir pensando en esta clave les puede dar pistas, les puede dar herramientas para pensar y armar sus trabajos finales. Es decir, cuando ustedes sitúan su contexto de desempeño, probablemente más ligado a la fase operativa, cómo eso se entrama, ¿no?, con ciertos elementos de esa fase estratégica, sobre todo analizando estos documentos que iremos viendo en el desarrollo ulterior de nuestros encuentros, ¿sí?, donde
comienzan a intervenir los programas y los proyectos, donde también se llevan a cabo prácticas de monitoreo, de seguimiento y de evaluación, ¿no? Bueno, cuestiones más específicas del qué hacer que ustedes tienen bien claro y que me parece interesante que vayamos mencionando para pensar en clave del planeamiento de la educación superior. Bien, hasta aquí, colegas, con esta presentación que preparé para ustedes. Comentarios, yo veo rostros de cansancio, razonablemente por cierto, pero cuéntenme preguntas, dudas, comentarios, pedidos de aclaración, que me explaye acerca de algo. Digo, tenemos un tiempito más, me parece que podemos aprovechar para conversarlo. Dale. No, en realidad de un tiempo a esta parte en todas se identifican instrumentos de similares características. Sí, hicimos un trabajo de mapear estos planes. No todos tienen las mismas características ni la misma complejidad. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte, te hablo de los últimos 15, 20 años, las universidades públicas, fundamentalmente, han incorporado herramientas de la planificación estratégica situacional, que se le llama, que entre otras cosas involucran el diseño de planes estratégicos. Sí, los tienen, sí. Yo Dale. me quedé pensando con el tema de la CONEAU, ¿no? Que pasó de ser muy resistida y ahora, Sí. digamos, por ahí ya no, o que Sí. está más aceptada. ¿Qué es lo que cambió para que se dé ese vuelco? Bien, está buenísima la pregunta. Yo, a modo de arriesgar alguna hipótesis, yo lo que rápidamente pensaría es en la legitimidad de los actores universitarios en relación con su calidad técnica, ¿sí? con su enfoque en pos de que ya nadie o casi nadie tiene dudas que la educación superior debe rendir cuentas en términos de la calidad de sus carreras, de sus procesos, de sus prácticas, y que eso debe ser de alguna manera evaluado, y que esa evaluación impacta en la calidad de la formación, ¿no? Digo, parece identificarse una legitimidad de los actores universitarios respecto de que se hace un buen trabajo y que ese trabajo de evaluación que se hace tiene consecuencias directas en el mejoramiento de las instituciones y de las prácticas. Yo creo que un poco tiene que ver con eso. Como que aceptamos evaluarlo. Sí, absolutamente. Porque digamos, como que yo me acuerdo de las resistencias en ese momento, ¿no? Que venían por el lado de no, la CONEAU que viene a meterse con los contenidos, Sí. que viene a sacar contenidos para volcarlos en posgrado, Totalmente. todo eso, y de repente no lo escuché más. No, totalmente, totalmente. No sé si era más resistencia a ser evaluados, sino a los criterios de evaluación. Criterios. O sea, tenían que ver con una educación como bien de mercado y cuestiones que tenían que ver con la dimensión política también de ese momento. Sí, yo creo que el contexto también, sí, porque incluso han ido cambiando los gobiernos y los colores, ¿no? Digo, de un giro más neointervencionista, más en clave neoliberal, y sin embargo no ha sido objetado el trabajo de la CONEAU. En realidad, lo que cuando vos dijiste, ahí planteaba que tenía una trampa la ley, yo creo que en realidad no tenía una trampa. La ley estaba hecha en función de ese contexto político que estaba viviendo. El neoliberalismo imponía que se dictaran ese tipo de leyes como hoy. Digamos, estamos en una situación más o menos similar, y la ley se estaba planteando en esos términos de mercantilizar un poco, de adaptar a esa situación neoliberal que estaba planteando, adaptar también a la educación superior, porque vivimos esas épocas que nos resistimos a esa situación como estudiantes, en los lugares que nos contar, planteábamos esa situación. Después todo se fue como transformando, bueno, con la ley superior, como lo planteabas vos, compañeros que también estuvieron en esos momentos, vinieron a sellar o a blindar cosas que aún no aprobaba la ley, vinieron a blindar cosas que quedaron con esas cuestiones que quedaron ahí abiertas, digamos. Blindaron esas cuestiones de neoliberalismo en otro contexto político
Sí, está muy bien lo que decís. Sí, cuando ahí yo hablaba de trampa me refería a que tampoco la ley termina siendo clara o explícita respecto de los mecanismos arancelarios. Digo, no es que se la juega fuertemente y dice, no, bueno, que deja como difuso, claro. Lo deja abierto, Sí. también esa misma ley la que incluye a los no docentes también como parte del gobierno universitario. Exacto. Tenía sus contradicciones y había que contextualizarla en el Exacto. año 95, donde Menem venía de una reelección grande. Los sistemas, creo que acá en la universidad empezó el FOMEC en ese momento, era llevar a los doctorados a una edad más joven. El doctor acá era de los 50 y lograba un doctorado, entonces con el FOMEC se abrió, podemos discutirlo o no, pero una forma de inserción de caída del muro de Berlín, en esa época, todo lo demás a los estándares internacionales. Por eso la CONEAU era un organismo de evaluación, tuvo resistencia, obviamente acá hubo muchísima resistencia en su momento, pero la CONEAU, los comités que forman los representantes que hay en los comités de CONEAU son toda gente del sistema universitario. Por lo pronto eso, supongo que como decís, con el avance se fue modificando y fueron teniendo pautas y normas para tener criterios de evaluación. De hecho ya hoy en la carrera se evalúa por CONEAU y eso te da prestigio. En un sistema universitario que tenga calidad educativa y demás, y un poco estandarizar también los planes de estudio, que no sea un plan que vaya por un lado y otro por el otro. Yo por ahí con el movimiento, eso fue mejor. También en esa época el cine estaba manejado mayormente por rectores radicales y se crearon muchas universidades, a veces, obviamente, en un sentido también de crecimiento, de contrarrestar a veces esa política del cine que en ese momento se le ponía constantemente a todo este tema de modificación. Sí, concuerdo. Sí, imprescindible leer en clave del contexto, ¿no? Absolutamente de acuerdo, ¿no? Absolutamente. Y también pensar en términos de comprender positivamente antes de condenar moralmente, ¿no? Seguramente, por supuesto, esto implica un ejercicio porque, bueno, por supuesto que esto nos interpela desde nuestra propia condición, nuestro trabajo, nuestro quehacer. Seguramente se juegan también cuestiones del orden no solo de lo racional, y está muy bien que así sea, pero a su vez comprender positivamente nos permite, bueno, advertir, bueno, matices, claroscuros. Y aparte como son, más allá de todo, son cosas recientes. Totalmente. Estamos como que el tiempo, estamos viviendo sobre el tiempo y la perspectiva por ahí no te deja analizar o no ser más objetivo con algunas cuestiones. En su momento que hubiera una ley que sería superior, era otro problema. Sí, y respecto de la pregunta, bueno, de por qué no ha sido reemplazada esa ley, ¿no? También ahí hay algo para pensar. Hay algunos trabajos que han predicado acerca de eso, ¿no? ¿Cuáles son las razones que se identifican en relación a... Hay un viejo argumento que suele decir, bueno, ¿por qué vamos a modificar una ley que nos hizo rectores o rectoras? ¿Por qué iríamos a contramano de...? Digo, sí, fundamentalmente quienes deben modificarla son actores del sistema que están en la cúspide. Claro. Si este sistema hizo que yo ocupe este lugar, ¿por qué habría de...? Bueno, por supuesto que es mucho más complejo que eso, pero se entiende un poco el argumento más político también, digo. No, fueron algo muy convulsionado en el 96, acá en la universidad, con la modificación del estatuto, todo lo que por eso fue muy... Totalmente. Sí, y respecto de lo que decías de la participación del sector no docente, sí, absolutamente. Incluso muy pronto va a estar para leer una tesis doctoral de un colega no docente que me tocó participar en calidad de jurado de su tesis, que es interesantísima porque recorre todo este derrotero y qué pasa, o qué pasó y qué pasa con el sector no docente en el gobierno de las universidades y en particular de esta universidad. Claro, claro. Sí, yo aprendí muchísimo de la lectura de esa tesis. Bueno, después cuando se defiende el miércoles que viene la tesis, así que seguramente le va a ir muy bien al colega, y después de eso va a estar disponible. Es un colega, me puedo equivocar, trabaja en la Facultad de Odontología
si no me equivoco. Le puedo estar pifiando, lo leí en la parte de los agradecimientos, que lo leí, pero después la voy a compartir. Cuando usted seguro va a estar disponible en el CEDICI o le pido permiso ahí mismo para poder compartirla, incluso... Ya está, sí, obviamente, ella es pública, de toda publicidad. Pero interesantísimo porque aprendí con esa tesis del himno de la universidad, bueno, un montón de cuestiones que están muy buenas. Bueno, comentarios, preguntas, dudas, ¿qué les pareció? Iba a comentar que respecto de, si ya no estamos hablando exactamente de la ley, de la información, sí pensaba en esta cuestión del plan estratégico y que también si uno se pone a leer te das cuenta y nosotros estamos incorporando esos conceptos, la documentación con la que trabajamos es nuestra, no tenemos derecho a prohibirle a la gente que se entere de las cosas, que es muy propio de los no docentes, no por no docentes, sino por esta cosa de ocultar, de pedofilia, también mucha gente obviamente viene de la comunicación y eso me pongo a juego, ¿no? Pero, y esto por ahí verlo en el plan estratégico, tenés que hacer descripciones de lo que uno hace, cómo lo hace, con quién trabaja, y verlo como emiten más, un montón de informaciones está bueno para darnos cuenta de que no tenemos que perder tiempo. Además de evaluarse, más o menos el proceso. Pero ahí sí tenemos que en realidad todo lo que hicimos, pero con otra interpretación, no con antiguas. Sí, es interesantísimo lo que decís, porque es pensar en clave de, bueno, ahí cierro, pensar en clave de las consecuencias que tiene sostener que la educación superior es un derecho y la universidad es un derecho. ¿Qué consecuencias eso tiene para mi quehacer? Digo, para mi quehacer docente, para mi quehacer en mi práctica como no docente. Bueno, ¿qué consecuencias de mi trabajo cotidiano eso tiene y supone? Esa es una gran pregunta que interpela, bueno, justamente, ¿no? Todo lo que hacemos cotidianamente en nuestras instituciones de pertenencia, ¿no? Bien, bueno, colegas, muchísimas gracias. Muy contento de compartir con ustedes.